El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 3 minutos. Insisto, este es un tema muy complejo. Yo quiero reiterar lo que vengo sosteniendo. Para mí, en lo personal, este termina siendo un escándalo de proporciones. Un escándalo de proporciones. ¿Qué va a hacer la Asamblea frente a esto? Le voy a preguntar más adelante a Juan Cristóbal Lloret de la Revolución Ciudadana, pero empiezo con Fernando Callejas, el arquitecto Fernando Callejas Barona, asambleísta por mi provincia, por Tungurahua, por el movimiento Creo, nos atiende hasta ahora de modo telemático. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, le agradezco la gentil entrevista, las órdenes. Gracias, arquitecto Fernando Callejas, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo le cayó a usted este reportaje que saca ayer el canal de televisión Ecuavisa, que nos deja una serie de dudas? Creo que a todos los ecuatorianos, obviamente el tema debe ser investigado por la Fiscalía, pero nos deja una serie de dudas respecto del rol que supuestamente habría tenido la ministra de Gobierno con algunos legisladores, y esto a pocas horas de que ustedes conozcan formalmente en el Pleno la terna para la elección del vicepresidente o vicepresidenta de la República. Le escucho, arquitecto Callejas. Mire, Fabricio, en todo caso, esto se enmarca en esa gran pandemia de corrupción que vive el país. El país está inmerso en una gran corrupción y que lamentablemente no se ha combatido debidamente. Hay que decirlo, pues en el gobierno anterior se auspició a través de la cooptación de todos los poderes un Estado obeso y un Estado que cometía actos de corrupción, pero lamentablemente esos actos de corrupción tenían garantizada la impunidad. Y ahora se ha seguido en esa línea y entonces toda institución está contaminada. Respecto a la pregunta puntualmente, Fabricio, hay que reclamar, pues hay que investigar, hay que sanear la Asamblea Nacional. Todos aquellos asambleístas que no han cumplido con su sagrada misión de fiscalizar y de legislar, porque esa es la labor del asambleísta, no tramitar cargos públicos, no tramitar contratos, no estar en componendas con quien sea del gobierno central para sacar provecho personal. Todas las personas que han cometido ilegalidades tienen que ser juzgadas, tienen que ser sancionadas y eventualmente, ojalá, en la Asamblea, siguiendo el debido proceso, tampoco el asunto de ir con un palo de ciego golpeando a todo el mundo, siguiendo el debido proceso. Qué bien que se haría si la Asamblea Nacional se depura, Fabricio. Correcto, o sea, yo también he mencionado en varias ocasiones que hay temas sobre los cuales lamentablemente la Asamblea ha decidido mirar hacia otro lado y no dar paso a investigaciones, pero ya vamos a hablar sobre eso. Sobre el tema de la vicepresidenta o vicepresidente, ustedes, como Creo, y usted en particular, asambleísta Fernando Callejas, ¿tiene alguna posición? O sea, con estas revelaciones de las últimas horas, ¿cabe que la Asamblea elija hoy vicepresidente o vicepresidenta de la República? Mire, Fabricio, cuando se presentó la renuncia por parte del señor Otto Sonnenhösner, quien era el vicepresidente, el bloque de Creo votó a favor de aceptar la renuncia. Yo me abstuve. ¿Y por qué me abstuve? Porque yo jamás estuve de acuerdo pues con esta parodia que se ha montado desde el Ejecutivo. ¿Cómo puede usted pensar, Fabricio, que en un Estado democrático en 4 años vamos a tener 4 vicepresidentes? Y que no se diga que el Ejecutivo y el presidente de la República no tiene su culpa. Claro que la tiene. ¿O es que le impusieron al señor Glass, de quien ya se rumoraba todas sus travesuras y picardías que había cometido? Aceptó esa vicepresidencia y mire lo que pasó. Luego, en lugar de buscar una persona de consenso, la señora Vicuña, correísta radical, mire lo que pasó. Y salió bien librada con una sanción leve luego de haberse comprobado esos aportes, esa exacción de los dineros de sus colaboradores. Se nomina luego de este escándalo al señor Otto Sonnenhösner. Nosotros como bloque de Creo apoyamos esta posición, pero pensábamos pues que el asunto era serio, que iba a terminar su periodo en mayo del 2021. Resulta que después de 14 meses me voy.
Y nosotros en la Asamblea tenemos que aceptar la renuncia y nominar a otra persona para vicepresidente. Yo estoy totalmente en contra de este juego perverso, en contra de la estabilidad del país, y por lo tanto, en la presentación de renuncia, reitero, yo me abstuve, y en esta ocasión yo no votaré por nadie de la terna, independientemente de lo que se esté conociendo, Fabricio, independientemente de los nombres. No me puedo sumar a esta gran farsa en contra de la estabilidad democrática del país. Esa es una posición suya, pero ¿y el bloque? ¿El bloque ha tomado ya una decisión? Mira, ayer tuvimos una reunión, ahora nos vamos a reunir nuevamente, si no mal entiendo, a las 10 de la mañana, pero de acuerdo a lo que he escuchado algunos colegas asambleístas en el grupo que tenemos en WhatsApp, esa va a ser la posición del bloque. Ahora yo le digo una cosa también, Fabricio. Yo personalmente llevaré esa propuesta al bloque, veamos qué pasa. No estoy por esto de devolver la terna, pero veremos cómo se dan las cosas, porque además esto de devolver la terna no está en la ley, no hay esa figura legal, y por lo tanto es responsabilidad del Ejecutivo nominar a la persona que genere confianza en el país y que nos dé estabilidad. Es responsabilidad del Ejecutivo, el Ejecutivo mandó una terna, él sabrá qué hace con esa terna. A ver, pero la Constitución establece la atribución constitucional del presidente de enviar la terna y la atribución constitucional de la Asamblea de generar un pronunciamiento. O sea, la Asamblea en este momento también tiene una corresponsabilidad porque así lo establece la Constitución. El país no puede quedarse sin vicepresidente, porque me parece que la otra alternativa que estoy visualizando, que digamos, la hemos analizado, la hemos visto, quienes de alguna manera seguimos de cerca el manejo político, lo que pasa en la Asamblea, estamos viendo que si es que no hay votos, lo que se estaría jugando es al Ministerio de la Ley. O sea, la Asamblea no pronunciarse y que el Ejecutivo allá. O sea, yo quisiera entender que su posición es que sea el Ministerio de la Ley. No, Fabricio, de ninguna manera. No es que no me estoy pronunciando, no es que la Asamblea no se va a pronunciar. Yo he dado mis argumentos claros y precisos. No estoy de acuerdo con esta gran farsa que se ha montado en el país, y me refiero pues obviamente al último episodio del señor Otto Sonnenhorstner. Él tenía la responsabilidad de quedarse hasta cuando fue nominado. ¿Acaso que es un funcionario de segundo orden? Es el vicepresidente de la República. Si él se va, es su responsabilidad, pues Fabricio. La Asamblea Nacional no puede hacerle el juego al Ejecutivo, y nosotros estamos actuando o estaríamos actuando dentro de la ley. Hay dos posibilidades: o aprobamos una persona de la terna, o simplemente no se apruebe esa terna y entra por el Ministerio de la Ley. Y esa es responsabilidad del Ejecutivo. Si el Ejecutivo armó una terna correcta, muy bien. Se armó una terna con personas que no van a generar confianza en el país, es responsabilidad del Ejecutivo. ¿A usted no le genera, a usted, asambleísta Callejas, no le genera confianza la terna? No he hecho un juicio de valor, Fabricio, pero claro, lamento como el que más este audio que se ha pasado ayer en un canal de televisión a nivel nacional y que tiene que ser investigado, pero yo no he entrado siquiera a hacer un juicio de valor de las personas que integran esa terna. Simplemente estoy yéndome a la génesis de todo lo que ha sucedido en el país, y la génesis del inicio de esta barbaridad es la renuncia del señor Otto Sonnenhorstner, la irresponsabilidad del señor Otto Sonnenhorstner, y por lo tanto en eso jamás estaré yo de acuerdo. Ahora, a mí me parece, asambleísta Fernando Callejas, nos acompaña el legislador de la provincia de Tungurahua por el movimiento Creo en esta mañana. Digo, a mí me parece que en este momento, y eso lo comentaba antes de iniciar esa entrevista, lo comentaba en este espacio de noticias, creo yo que hoy corresponde un gesto de sensibilidad política del presidente de la República, de la propia ministra de Gobierno, del propio presidente de la República. Digo sensibilidad porque frente a la duda, y no pretendo, como lo hice en el comentario anterior, porque además no me corresponde, señalar si la ministra de Gobierno es culpable o es inocente. Yo no soy ni fiscal, ni juez, ni perito, ni agente de criminalística, ni nada de eso. Soy apenas periodista. Pero sí pongo en contexto la duda, y frente a la duda, hasta que las cosas se clarifiquen, lo lógico es que la doctora Romo no reúne en este momento las condiciones políticas para asumir la vicepresidencia de la República. ¿Cómo le ve usted eso? Porque, digamos, en este momento la Asamblea podría salir por sus fueros emitiendo un pronunciamiento institucional frente al desarrollo de los últimos acontecimientos. Arquitecto Callejas.
Mire, concuerdo totalmente con usted y yo lo he dicho hace un momento, este episodio en el que se ve involucrada la señora ministra Romo es lamentable, pues es cuestionable y como usted bien dice, aquí tendrán que actuar todas las instancias legales pertinentes. Fiscalía ya debería iniciar una investigación. Ellos tienen peritos, ellos tienen agentes de investigación, etcétera. Nosotros en la Asamblea podemos hacer un juicio político. Y obviamente cuando haya base legal para ese juicio político, pues porque el audio que se transcribe en el canal de televisión es gravísimo, pero no conocemos estos detalles que usted bien señala, peritajes, constatación de la veracidad del audio, etcétera, etcétera. Pero sí, este es un problema inclusive con la terna, pues Fabricio, y reitero, esto genera inconvenientes en el país, esto genera inestabilidad. Volvemos al tema del señor Otto Sonnenhorstner. ¿Cómo es posible que de una manera absoluta y irresponsable en este momento de crisis, gravísima crisis económica, sanitaria, social, política del Ecuador, el señor diga me voy y hasta luego? Entonces, no, pues las cosas tienen que ser más serias, Fabricio, y estamos metidos, yo diría, y concordando con su criterio, Fabricio, estamos metidos en un gran lío que no debió haberse generado, y estamos metidos en una gran bola de corrupción que no se ha combatido correctamente. Pero Fabricio, desde hace 3 años... Frente a ese gran lío que usted señala, yo estoy de acuerdo con usted, frente a ese gran lío, la Asamblea debe generar un pronunciamiento institucional, asambleísta Callejas. Creo que ese es el momento de hacerlo. Bueno, en todo caso, mire, para eso es el debate, ¿no es cierto? Para eso está la Asamblea. Yo tengo una posición, el bloque de Creo seguramente tendrá una posición. Si las cosas vemos que están absolutamente más complicadas de lo que pensábamos, bueno, pues eventualmente habrá que ver qué es lo que se decide. No es que lo que le estoy señalando está escrito en piedra. Lo que sí le digo, Fabricio, es que mi voto, y estoy seguro que el voto de todos los representantes de Creo, será un voto inteligente, un voto como siempre ha sido, pensando en el país. Pero ¿cuál va a ser ese voto inteligente? Porque quisiera tener claridad sobre eso. ¿Cuál va a ser ese voto inteligente, asambleísta Callejas? Mire, Fabricio, en último caso, no estoy hablando de manera ya puntual, en último caso, si se llegaría a determinar que efectivamente hay ciertos indicios reales respecto a ese audio, ahí sí, pues habría que devolver la terna al presidente, pues no hay otra alternativa, pero veremos qué pasa, Fabricio. Por eso yo le planteo la necesidad. A ver, primero que tienen tiempo, no necesariamente hoy deben elegir vicepresidente de la República, han convocado para hoy, tienen plazo hasta el 9 de agosto para resolver el tema de la vicepresidencia. A mí me parecería muy grave que se juegue al Ministerio de la Ley, porque creo yo que la Asamblea debe pronunciarse o eligiendo o devolviendo. Frente a la coyuntura, no deberían descartar la posibilidad de devolver la terna si es que eventualmente el presidente no decide retirarla. Yo no sé si jurídicamente lo puede hacer, si el presidente podría retirar la terna, pero hay una duda, y frente a esa duda, lo mejor es devolver la terna, arquitecto Callejas. Sí, por eso le digo, si en base a argumentos, en base a indicios ciertos, se determina que las personas o la persona que encabeza la terna no es digna de la confianza de los ecuatorianos, bueno, pues habrá que ver qué decisión se toma, que eventualmente puede ser esto de devolver la terna, a pesar de que eso no está legalmente determinado. Pero bueno, la Asamblea puede tomar una decisión y ojalá esa decisión, Fabricio, sea en beneficio de los intereses del país, porque aquí se dan una serie de jugarretas, una serie de dimes y diretes y una serie de actuaciones no adecuadas y que no concuerdan con lo que el país necesita. Esa no es mi posición, esa no es la posición del bloque de Creo. Ahora bien, la Asamblea Nacional hoy está llegando a un momento, me parece a mí determinante, eso se va a traducir en la sesión, en la convocatoria de esta tarde, a las 17:40. Termina siendo un momento determinante, pero además matizado por otros elementos que usted en la primera parte lo había mencionado. La situación de algunos legisladores
ustedes lo que pasó con el propio Daniel Mendoza. Daniel Mendoza, muy suelto de huesos, decide presentar su renuncia irrevocable, invocó a Dios, invocó a la patria. El hombre no responde sobre su supuesta implicación en esta trama de corrupción en torno a la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Digo, el tema está siendo investigado. Hoy se menciona al legislador Eliseo Azuero que el día de hoy, él ha dicho, va a acudir a la audiencia en la que la Fiscalía ha pedido su vinculación dentro de la investigación sobre Mendoza por delincuencia organizada. Hay algunas publicaciones de varios portales de investigación que se generaron hace varias semanas respecto de el supuesto reparto de cuotas de poder a legisladores en varias provincias. Hay la situación o la vinculación de legisladores con los temas de los hospitales, hay el reparto de los hospitales, como se le ha llamado. ¿Hacia dónde estamos yendo, asambleísta? Porque además, todo esto que estoy diciendo, lamentablemente la propia asamblea lo ha manejado de modo selectivo. O sea, investigan unas cosas y para otras prefieren mirar hacia otro lado. Casi me olvido. El último tema que fue tramitado el día martes, una resolución para que la Comisión del Derecho a la Salud investigue el tema de los carnets. O sea, estamos en una vorágine muy compleja a nivel legislativo, arquitecto. Mire, Fabricio, usted ha hecho un análisis y una síntesis de lo que pasa en la Asamblea Nacional y eso es lamentable, pues. Y yo, como soy parte de la Asamblea Nacional, me siento avergonzado de todo lo que pasa. Pero yo sí le digo, Fabricio, jamás nadie encontrará que el asambleísta Fernando Callejas Barona se haya alejado de lo que es su obligación moral y legal, legislar y fiscalizar. Jamás he estado en conversaciones con ministros, jamás he exigido nada, jamás se me ha ocurrido siquiera pedir algo a cambio de mi voto en la Asamblea Nacional. El voto es un derecho sagrado que nos dieron en este caso los que me dieron los tungurahuenses para que actúe correctamente y así debo actuar. Y claro, pues aquí también hay responsabilidad de los partidos políticos, hay que decirlo. ¿A quién ponen pues de candidatos? Si los candidatos son malos, los ciudadanos ecuatorianos seguramente elegiremos mal, porque además muchas veces son engañados. Así que aquí hay una corresponsabilidad de una serie de actores políticos y sociales y ojalá esto se enmiende y ojalá, Fabricio, para terminar, en las próximas elecciones elijamos bien, elijamos un hombre honesto, es lo que necesita el Ecuador, caso contrario iremos cada vez más metiéndonos en este profundo hoyo de corrupción, de crisis sanitaria, moral, política, etcétera, en el que estamos. Correcto. Veamos si el día de hoy la Asamblea sale por sus fueros. Arquitecto, gracias por habernos atendido. Que tenga buen día. Le agradezco su gentileza. Muy buenos días, Fabricio. Gracias. Al arquitecto Fernando Callejas Barona, asambleísta de Tungurahua, por el movimiento Creando Oportunidades, creo. Con su posición en torno justamente a este tema, me quedé... Y creo que a muchos de ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Creo que me quedé con más dudas que certezas, porque creo que faltó mayor contundencia en varias de las respuestas. Creo que lo manejó de modo muy político, extremadamente político el asambleísta Callejas. No me queda claro qué va a pasar o cuál va a ser la postura del movimiento. Creo, por un lado, él dice que no va a votar por ninguno de los integrantes de la terna. Luego se habla de la imposibilidad constitucional de devolverla, luego se señala si podría ser devuelta. Si a mí me preguntan, yo creo que la terna sí puede ser devuelta. De lo poco que sé de técnica parlamentaria, de lo poco que reviso, no dice textualmente la Constitución la devolución de la terna, pero insisto, lean el último inciso del artículo 150 de la Constitución. Ahí dice si la Asamblea omite pronunciarse. No dice si la Asamblea omite elegir, omite pronunciarse. No le dice que mandatoriamente la Asamblea debe elegir, dice omite pronunciarse. La Asamblea también podría pronunciarse por la devolución de la terna, si es que logra al menos 70 votos, que debería ser así. Creo yo además que la clase política tiene que ser mucho más directa ante estas inquietudes. Y creo yo que desde el periodismo y desde la sociedad demandamos respuestas más concretas por parte de nuestra clase política. El momento que está viviendo el país, amable audiencia, es un momento durísimo, complicado, es un momento muy particular. Lo que está pasando en este momento requiere una reacción contundente por parte de nuestra clase dirigente. O sea, creo que hay que dejar las ambigüedades, las ambivalencias y hablar con absoluta frontalidad.
¿Qué va a pasar hoy a las 17 horas con 40 minutos en el Pleno de la Asamblea Nacional? Es un tema para la reflexión, que lo vamos a hablar más adelante con Juan Cristóbal Lloret de la Revolución Ciudadana. 7:23 en la primera hora.